Luego podemos, también se puede estudiar el Evangelio de Juan, que tiene un aspecto más teológico, digamos, o ya un aspecto súper teológico vendrían a ser las epístolas. Y dentro de las epístolas, pues posiblemente no empezaría con el libro de Romanos, pero depende de la persona que tengas delante, ¿ok? Porque el libro de Romanos me encanta, es súper completo teológicamente, pero dependiendo de la persona que esté delante tuyo, ¿ok? Entonces, imaginémonos que tenemos una parábola, que estamos estudiando una parábola. En lugar de dar las respuestas, usamos el mismo modelo. Tenemos una persona que lee la parábola, los versículos que nos cuentan la parábola. Luego un segundo voluntario lee la parábola nuevamente. Y un tercer voluntario nos dice la parábola con sus propias palabras. ¿Okay? Y luego hacemos las preguntas. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué lección te ha venido a la cabeza? ¿Qué es nuevo en esta parábola? ¿Qué es lo que crees que la parábola quiere decir? ¿De qué manera Dios revela parte de su carácter en esta historia? Esto es súper importante. ¿De qué manera Dios revela parte de su carácter en la historia? Y luego, ¿qué enseñanza podríamos aplicar en nuestras vidas a partir de ahora? ¿Qué enseñanza podríamos aplicar en nuestras vidas a partir de ahora? Recuerda que Jesús hacía sus enseñanzas a través de parábolas, a través de señales, a través de símbolos. ¿Ok? Bien. Ejemplo de iglesias. Esto también lo quiero enfatizar, según estamos concluyendo con el módulo. Tenemos familias que se juntan. O sea, tenemos una familia con pues, mamá, papá, niños. Por poner un estereotipo, ¿ok? Papá, mamá, niños. Y se juntan otras dos familias. Papá, mamá, niños, papá, mamá, niños. Ya tenemos tres familias, cuatro familias, ¿ok? Entonces es una iglesia mixta. Diferentes edades, etcétera. Se puede apuntar un abuelo o la abuela o lo que sea. Tenemos, digamos, el contexto más mixto. Pero podemos tener grupos generacionales. O sea, por ejemplo, podemos tener personas de la tercera edad, en las cuales durante el día, que ya están jubilados, otras personas están trabajando, pero ellos no. Recuerda que se pueden reunir en cualquier día de la semana y a cualquier hora. Entonces, una persona puede estar presente en diferentes grupos. Puede tener un grupo generacional con personas amigas de la tercera edad, con las abuelas, etcétera, un grupo de abuelas en los cuales están estudiando el libro de Hechos. Y sin embargo, tener otra reunión entre familias con su hija y su yerno y sus nietos y otras familias y estar estudiando Daniel y Apocalipsis. Otro día diferente a la semana. ¿Me entiendes? Puede haber reuniones de jóvenes. El joven que atrae al joven, el joven que tiene carnet de conducir, que puede salir de la casa un viernes a la noche y en lugar de ir a una discoteca, pues se va a un grupo con otros jóvenes en los cuales están estudiando la palabra, se están llevando su ukelele, están cantando, están compartiendo una pizza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Puede ser grupo de mujeres, ¿ok? Puede ser un grupo de hombres. Y en este grupo, y cada uno de estos grupos puede que haya unas prioridades en particular, puede que estudien particulares temas que les interese a ellos, o bien para solo entre mujeres para ensalzar sus matrimonios con sus esposos, o solo como hombres, por ejemplo, para cuáles son la manera en la cual ser mejores maridos, ser mejores padres, etcétera. Puede ser entre compañeros de trabajo. Les comenté que conocemos de grupos que se reúnen a las 6 de la mañana en el trabajo. Empiezan a trabajar a las 8, pero se reúnen en las oficinas del trabajo a las 6. Y esa es su reunión de iglesia, ¿ok? Durante la semana. No tiene por qué ser el único, pero es uno de ellos. Puede ser grupo de niños pequeños. ¿A qué me refiero? Evidentemente puede ser, por ejemplo, padres que tienen niños pequeñitos de 6 meses a 5 años o a 4 años, etcétera, y evidentemente cuando vienen a la casa están estudiando igual las historias de la Biblia, los milagros de Jesús, las parábolas de Jesús, etcétera, pero en el contexto y
y enfocados a esos niños, que esos niños conozcan de Jesús. Y lo están haciendo, por ejemplo, a las 11 de la mañana, mientras los padres están trabajando, o uno de los padres está trabajando, o ambos padres están trabajando y el abuelo o la abuela lo están llevando a ese grupo. Pero el enfoque es para el niño, en este caso. Entonces, evidentemente, la estructura es un poquitito diferente. El adulto lee la historia, tal vez otro adulto presente lee la historia nuevamente y luego si hay algún niño que tenga 3, 4, 5 años, puede decir la historia nuevamente y con ello luego tienes que acomodar a los niños. Va a haber más actividades, va a haber, van a pintar, van a hacer manualidades con referencia a la historia que han escuchado, etcétera, etcétera. Hay gente que ha sido llamada a trabajar con niños. Ha sido llamada, ese es el talento. Siendo todos sacerdotes, no todos somos llamados a hacer lo mismo. Entonces hay gente que ha sido llamada, ordenada, dirigida y separada por el Espíritu Santo, por talentos y dones, para trabajar con niños. Entonces yo no estoy aquí para decirte cómo tienes que trabajar con ellos, porque el Señor a ti te ha dado un don para hacer cosas que a mí nunca se me ocurriría. ¿Ok? Si a mí me pones a cargo de niños pequeñitos de 5 años para abajo, mis reuniones van a ser muy, muy aburridas. Van a ser muy, muy aburridas. ¿Ok? Pero hay gente que es talentosa en ello. Entonces también tenemos, por ejemplo, grupos en las cárceles. Hay gente que tiene ministerio de trabajar con las cárceles. Y tiene grupos en las cárceles, tanto cárceles de mujeres como cárceles de hombres, etcétera, etcétera. Y tiene grupos en las cárceles. Luego tenemos grupos étnicos o lingüísticos o ocupacionales. Por étnicos y lingüísticos, no con la intención de nosotros ser exclusivos, sino de tratar de llegar a toda nación y lengua. Eso, por ejemplo, en muchos muchos países no es un problema, pero por ejemplo aquí en Australia o en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, se puede trabajar con las personas de Senegal o las personas de Irán o en Estados Unidos, por ejemplo, claramente con las personas latinas. Si tú hablas español, pues grupos que sean de étnicos o lingüísticos o ocupacionales. Por ejemplo, Jesús fue a la casa de Leví, que todos eran recolectores de impuestos. O sea, se generó ahí una reunión de recolectores de impuestos. ¿Okay? Entonces pueden ser ocupacionales, por oficios, porque por lo que sea tú tienes esa influencia. Pueden ser en la universidad. O sea, los límites los pone Dios, no nosotros. ¿Ok? Y este webinario no te puede poner esos límites. Te estoy dando diferentes ejemplos para que te des cuenta que si posiblemente tengas tú una idea que no esté en la lista, también es válida. ¿Ok? Entonces, tenemos que poner una fecha de caducidad. Cuando ponemos una fecha de caducidad, no es que estemos diciendo que la iglesia se desintegra, todo lo contrario, sino que se multiplica, o se suma y se multiplica. Si miras aquí la pantalla, vemos un grupo de 4 personas. Ese grupo de 4 personas empezó con un grupo de 2 que quería que el Señor añadiera a su iglesia. Empezaron con 2 y 2 personas llegaron. Al cabo de X tiempo, o 4 meses, o 5 meses, o 7 meses, o 9 meses, allá donde ellos hayan determinado su fecha de caducidad. ¿Ok? Y yo personalmente recomiendo definitivamente menos de un año. Se separan. No que ahora dejan de ser amigos. No, para nada. Y de hecho, ellos se pueden seguir reuniendo. Pero ahora hay un extra. Y ese extra es que ahora tienes 2 iglesias de 2. Ellos empiezan a traer gente, se empiezan a reproducir, etcétera, etcétera. Y de ahí empiezan a generar un montón de núcleos, un montón de iglesias por todos los lados. ¿Cómo se interrelacionan todas estas iglesias? Basados en el organigrama y la organización del Nuevo Testamento, que estudiaremos más en el módulo 3. ¿Ok? Pero la idea es la siguiente. Tienes que poner una fecha de caducidad, no porque te enojas con esa persona. De hecho, si ya te has tenido que separar porque os habéis enojado todos, significa que os teníais que haber posiblemente separado hace 3 meses antes. ¿Ok? Voluntariamente
para dividirse y multiplicar. ¿Ok? Y para continuar creciendo y creciendo y creciendo como iglesia en general. ¿Para qué? Para que todo el mundo se llene con pequeñas luces en todos los lados, manifestando la gloria de Dios, que es su carácter, en este tiempo en la historia donde la oscuridad es la que reina. El Señor te está llamando a ti a ser una luz allá en esa parte en el mapa mundi donde tú estás. Pues con esto damos por concluido el módulo 2. Tenemos el módulo 3, las enseñanzas de la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero, no lo vamos a colgar todavía. Y la razón por la cual no lo vamos a colgar todavía es la siguiente. Porque tú no necesitas el módulo 3 para empezar una iglesia en tu casa. No necesitas el módulo 3. Con lo que tienes del módulo 1 y ahora con los recursos que te hemos dado en el módulo 2, tú ya estás preparado para abrir una iglesia en tu casa. A través de la guía del Espíritu Santo, la guía en oración y con su palabra. El Señor traerá. Y como estás preparado para ello, no necesitas una intoxicación de información y más información. Con lo que tenemos ahora del módulo 2 es suficiente para empezar iglesias en diferentes lugares. Entonces, ¿cuándo vamos a colgar el módulo 3? Cuando tengamos evidencias de que estas luces están siendo encendidas en diferentes partes del mundo. ¿Cuáles son esas evidencias? Queremos que compartas con nosotros las fotos de tu grupo, ¿ok? Pero no ahora recién, sino de aquí a unas cuantas semanas, de aquí a un mes, y las historias que están unidas a ello, ¿ok? Cómo el Señor trajo a esa persona a tu grupo, cómo trajo el Señor la otra persona, ¿ok? Entonces, cuando nosotros empecemos a ver estas evidencias que están llegando de diferentes partes del mundo, estas luces que están llegando de aquí y allá, de diferentes casas, de diferentes grupos, en alrededor del mundo, entonces ahí soltamos el módulo 3, cuya introducción del módulo 3 será precisamente esos testimonios de esas luces que se están iluminando por todo el mundo. ¿Ok? El Señor viene pronto y quiere que lleguemos a sus hijos por los cuales Él ha muerto. Esa es nuestra misión. Los ama tanto como te ama a ti. Y si tienes el amor de Dios en ti, yo sé que el Señor te está moviendo para ser ese instrumento en tu zona para llegar al mundo. Que el Señor te bendiga mucho. Aquí damos por concluido el módulo 2. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas bendiciones.